cómo fue la infancia de Emily Chávez? Porque me imagino que eso tiene trasfondo. Todo, totalmente. Soy quien soy gracias a quien fui, ¿no? Definitivamente, bueno, mi infancia es bastante compleja. Mi mamá me tuvo a sus 40 años Ok. y se casó con un señor 9 años menor que ella. Tomando en cuenta que era una señora que había nacido en 1940. Y hablo de ella en pasado porque falleció a mis 14 años. Entonces yo me quedo sin mamá. Mi papá pues decide hacer su vida. Yo me quedo como en la mitad de todo el mundo, todo mi mundo. Y me voy a Francia a estudiar mi preparatoria, queriendo salvar pues un lugar en donde vivir, dormir correctamente, estar bien, estar a salvo, porque fue traumático el hecho de que mi mamá se muriera, ¿no? O sea, tengo una hermana más grande, pero estaba ella ya casada con hijos, como que cada quien agarró su onda y yo quedé sobrada en medio de nada, ¿no? Ok. ¿Y por qué Francia? Porque soy franco-mexicana. A ver, platícame algo de eso. Pues nada, mi mamá es, bueno, fue francesa. La familia de mi mamá, toda es francesa, es Daumas, Gil de Parterroyo. Aunque Gil de Parterroyo no se escucha muy francés, también tiene todo un origen francés. Vividos en México desde hace muchos años, estos Gil de Parterroyo, pero todos nacidos en En Francia, Francia. ¿no? Acordándonos que hace apenas menos de 100 años todavía las mujeres no votaban, había esclavitud. Así que platicábamos eso Esa ayer, ¿no? esclavitud. Entonces realmente mi mamá vivió todo el feminismo, ¿no? El feminismo real. Mi mamá sí salió a la calle diciendo, soy feminista, ¿no? ¿Y qué más feminismo de ser la octava o novena, porque era gemela, de 10 hermanos? Cuando nació en 1940, que sus papás vivieron las dos guerras mundiales, ella o sea, nace en medio de la Segunda Guerra Mundial, ya en México, obviamente, pero con toda esa cultura, con todo eso que está pasando en el mundo, y ella de revolucionaria feminista de verdad, ¿no? De hueso colorado, logra logra casarse con un joven 9 años menor que ella en esa época. Era escandaloso. O sea, si podemos hablar de feminismo, podemos decir, Sí, claro. esa señora, qué bárbara, ¿no? Era toda una noticia en ese entonces, yo creo. Claro, antes de casarse viajó a Rusia sola, estudió arquitectura, hizo lo que quiso, pudo hablar varios idiomas y se esperó muchos años a casarse. Se casó con más de 30 años. Ok. Entonces, lo hizo porque primero entendió que primero es ella la mujer y tenía ella que estar en paz y con ella misma, aceptándose como era, como mujer. Es por eso que bueno, es Bueno, la razón por la cual te vas a Francia. porque soy francesa, Ok, correcto. ok. Es Todo el todo. preámbulo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue la infancia? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo fue la infancia de Emily aquí en México? Pues fue difícil, fue dura mi infancia. Difícil, ¿por qué? Porque yo más o menos como hasta los 6 años estuve muy bien, salvo que mi mamá y mi papá empezaron a tener problemas muy fuertes. Ok. Y había violencia en mi casa, ¿no? Sí había violencia verbal hacia mi mamá y demás. Y yo eh, pues me fui al deporte, fíjate que me concentré en el deporte, encontré una salidita así de como para, ay, esto está medio difícil. Y fui gimnasta de alto rendimiento. Y ahí aprendí que cuando te dicen, tengo miedo, dices, miedo es echarte un mortal en la viga de equilibrio, que son 10 centímetros, y todavía decir, y lo hago, ¿no? Claro. A pesar del miedo, a pesar de lo que sea, te atreves, ¿no? Pero así fue mi infancia, sí fue difícil la escuela, Pero ¿por qué difícil la escuela? A ver, quiero saber porque eso. ¿sabes qué? Que los maestros, mm, yo no entendía lo que me pedían los profesores, no entendía a lo que iba a la escuela, o sea, podía ser muy brillante en resolver problemas y hacer cosas, ¿no? O sea, una problemática del día al día era muy brillante y me decían, es que eres brillante. Nada más que no entendía lo que me pedían hacer. O sea, yo sí no entendía a dónde llevar el uno cuando lo restabas. ¿A dónde lo llevas? ¿Y por qué? ¿Por qué lo llevas? ¿Por qué? Fíjate que descubrí, para mí fue muy difícil esa parte. También, ¿sabes qué? Que en la casa mi mamá decidió decirme que era mi responsabilidad hacerlo bien, escuchar lo que tenía que hacer
ir bien en la escuela porque era la única cosa que tenía que hacer, ¿no? Y todavía era vergonzoso porque no era suficiente, ¿no? Era como que es lo único que tienes que hacer, no inventes y todavía lo haces mal, ¿no? Y yo Claro. creo que muchos papás o muchos niños que puedan estar escuchando este programa se pueden ver identificados con eso. Porque para los papás dicen, pero si es lo único que tienes que hacer, no tienes que preocuparte por nada, no tienes que hacer, ¿por qué no te sale, no? Y realmente aprendí ya de grande, con hijos, ya con mis 2 hijos vivos, pues, que tengo TDA, trastorno de déficit de atención. Ok. Y eso me ayudó a entender que, que sí puedo llegar a ser suficiente, ¿no? Porque este sentimiento de darlo todo, de luchar por los estudios, de luchar por ser aceptada, de luchar por todo, me hacía ser que no era suficiente yo y que al final del día no cumplía con las expectativas de los adultos, ¿no? Tanto Claro. maestros como padres de familia, como, mis padres, ¿no? Más bien. Ok. Y bueno, ¿y qué ha sido lo más complicado cuando te das cuenta que tienes TDA? ¿Sí? ¿Qué es TDA para todos? Bueno, el trastorno de déficit de atención es realmente un déficit de atención. Todos tenemos déficit de atención. Quiere decir que la atención no está suficientemente concentrada, ¿no? O afinada. Entonces todos podemos llegar a tener alguna vez, ¿no? Algunas distracciones por situaciones, o sea, por trabajo. ¿Estás hablando de mí? Pero bueno, o sea, cuando algo nos preocupa, es Claro. común que digamos, híjoles, me distraje, ¿no? Esos son déficit de atención. Se vuelve trastorno cuando no te permite vivir, cuando no te permite estar en paz. Cualquier trastorno, llamado trastorno, es una condición neurológica que de verdad hace que la persona que lo tiene sufra, no se Claro. sienta capaz, ¿no? Y sea un impedimento para vivir su vida día a día. Ok. ¿Y qué ha sido lo más complicado de vivir con TDA en tu caso? Las humillaciones y el no sentirme suficiente. Porque justamente muchas personas, el TDA realmente es un padecimiento que si bien se viene estudiando desde hace mucho tiempo, apenas está entendiendo qué es. Apenas está haciendo estudios de neurología pediátrica, perdón, en el Instituto Federico Gómez, de hecho, en la Ciudad de México, con unos escáneres que ya físicamente pueden detectar un trastorno de déficit de atención bien marcado físico, ¿no? Porque antes, además, eh, pues la única manera de diagnosticarlo era por medio de test psicológicos y cualquier test, cualquier cosa que tenga que ver con otro adulto o con otro humano, tiene que ver con la percepción de ese humano. O sea, si el otro humano que está haciendo el test considera que sí tienes TDA, ya lo tuviste. Y si considera que no tienes el TDA, pues no lo tuviste, ¿no? Y el problema que hay ahorita con este tema en la sociedad es que hay muchos niños mal diagnosticados o sobrediagnosticados para poder recibir medicamentos porque los papás están sobrepasados de la paternidad. O sea, quiere decir que aquellas personas que no se dan cuenta que sus hijos o que uno mismo tiene TDA y que no se da cuenta cómo puede uno sobrellevar esto o cómo lo puede identificar primeramente y qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, eh, yo siento que tengo TDA. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo? O aquellos que tengan ese problema para poderlo identificar uno y para poder sobrellevarlo. Pues mira, ya como adulto yo creo que puedes llegar a tener mucho más conciencia de qué es, de por qué tienes TDA, ¿no? Mucha gente que procrastina, que deja las cosas para mañana o así, o que se autosabotea, puede llegar a tener TDA, ¿no? Porque en vez de terminar las metas que se proponen, pues se distraen, ¿no? Y hacen, pues hacen cualquier otra cosa en vez de terminar lo que tienen que hacer. Entonces es muy difícil que concluyan pues estas metas, estos negocios, y como que siempre terminan cambiando de un negocio a otro, entendiendo que, bueno, que es importante para los adultos tener varios negocios de varias cosas y está bien dedicarse a varias cosas para diversificar, para poder, ¿no? Por lo menos estabilizarse, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? Que mucha gente en la pandemia, gracias a que tenían 2 negocios, pues uno no funcionó, el otro sí, pero pues es importante, pues. Pero a lo que voy es que nunca concretan, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que eh, ¿cómo se dice? Cuando alguien está hablando y entonces interrumpe a la otra persona, ¿no? O cambia el tema.
Sí, Ah, pero fíjate que esto, y dices, pero estábamos hablando de esto. Cambiar el tema es un factor de entender o que, sea, pues que sí. son síntomas que podemos nosotros identificar, no nomás en nosotros, sino en los niños, que pueden decir, podría tener, y esto me da como que una línea de investigación para ir y indagar más, para ver si Claro, es, ok. claro, es importante cuando hablamos de déficit de atención en los niños, hay que entender varias cosas. La más importante es que los niños, son, como digo yo, humanos, adultos en formación, se están formando. Y así como se forman de manera emocional, forman de manera física y lo podemos ver cuando cada mes le tenemos que comprar zapatos nuevos, ¿verdad? Porque van cambiando físicamente y es Ok. más fácil entender cómo cambian los niños.